Muy buenas noches. A solo 5 días de la segunda vuelta presidencial, por quinta vez un gobierno y el ELN anunciaron el inicio de un proceso de negociaciones de paz. Desde 1991, cuando el ELN hacía parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, diferentes gobiernos han intentado sin éxito llegar a un acuerdo con ese grupo guerrillero que nació en los años 60 bajo el influjo de la Revolución Cubana y el impacto que produjo entre los jóvenes y que también estuvo asociado con las luchas nacionalistas de los trabajadores del petróleo. Formalmente nació en 1964 de la mano de Fabio Vázquez Castaño y 18 hombres entrenados en Cuba, en San Vicente de Chucuré, departamento de Santander, bajo la teoría del Che Guevara de crear focos guerrilleros para iniciar acciones típicas de la guerra de guerrillas y extender la revolución hasta la toma del poder. Su primera acción fue la toma de Simacota en 1965, desde entonces se fueron extendiendo y haciendo presencia al sur de Bolívar, La Guajira, Cesar, noreste de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, norte de Santander, Arauca, Casanare. De tener 350 hombres en armas y 4 frentes de guerra, en 1984 pasó a tener cerca de 5.000 hombres y 41 frentes en el 2000. A partir de entonces y por presión de los paramilitares y de las FARC, su influencia y sus zonas de influencia y su capacidad militar se fue reduciendo. Hoy se calcula que el grupo tiene unos 1.500 guerrilleros y cerca de 1.300 milicianos de apoyo. Sus acciones se centran en el ataque a la infraestructura petrolera y minera, tienen vínculos con el narcotráfico, aunque en menos proporción que las FARC, y siguen con la abominable práctica del secuestro. Se estima que hoy tienen por lo menos a 23 personas en su poder. El último gobierno que intentó buscar un acuerdo con el ELN fue el de Álvaro Uribe, que adelantó 8 rondas de conversaciones en La Habana, que fueron suspendidas por el grupo guerrillero en junio de 2008. La pretensión del ELN ha sido siempre la de adelantar una convención nacional con participación de todos los sectores sociales para discutir los problemas del país y llegar a un acuerdo nacional por una nueva Colombia. Hoy, ante los avances del proceso de La Habana con las FARC, el ELN parece haber flexibilizado posiciones y con el acompañamiento de Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador, adelanta conversaciones exploratorias con el gobierno en Ecuador. En nombre del gobierno las adelantan el excomisionado de paz Frank Pearl, también miembro del equipo negociador con las FARC, el general en retiro Eduardo Herrera y Jaime Avendaño, y por el ELN solo se ha dado a conocer el nombre de Antonio García, su jefe militar. En el comunicado conjunto que dio a conocer el propio presidente de la República se anticipan 2 puntos de la futura agenda: víctimas y participación de la sociedad civil. Preguntas alrededor de todo esto. ¿Será este nuevo intento el que permita que desemboque en la desmovilización del ELN? ¿Qué ha cambiado desde los primeros intentos de negociar con ese grupo a hoy? ¿Es viable juntar las mesas de negociación del ELN y las FARC? ¿Será este el comienzo del fin del conflicto armado en Colombia? Para aportar claves a esta discusión y tratar de responder a estos interrogantes, hoy nos acompañan el exprocurador Jaime Bernal Cuellar, penalista y doctor en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Externado de Colombia, y quien ha sido vocero y miembro de la Comisión Facilitadora de la Sociedad Civil para los Diálogos con el ELN. También está con nosotros Carlos Arturo Velandia, exguerrillero del ELN, conocido como Felipe Torres en su momento y quien fue miembro del Comando Central de la organización. Pagó 10 años de cárcel, tras lo cual viajó a Barcelona para colaborar en la Escuela de Paz de la UNESCO. Está también Alfredo Molano, que ha estado varias veces en este programa, sociólogo, escritor y periodista, columnista del Espectador, conocedor de los movimientos guerrilleros en Colombia y quien conoció de cerca a algunos de los dirigentes y miembros históricos del ELN, entre ellos al cura Camilo Torres. Y como siempre, el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que vamos a empezar, y para hacerlo quisiera la opinión de cada uno de ustedes sobre cómo ven las conversaciones de La Habana y la posibilidad de llegar a un acuerdo final más temprano que tarde, y si en esta perspectiva creen que las conversaciones con el ELN deben llevarse en mesa separada o fundirse con la de las FARC, pues como ha dicho el presidente, el conflicto finalmente es uno solo. Quisiera empezar por usted, Antonio.
Pues es que no estoy completamente de acuerdo con el presidente en eso. El conflicto no es uno solo. Entre otras cosas, el propio comisionado de paz, Sergio Jaramillo, ha dicho muchas veces que la paz debe ser territorial porque se trata de varios conflictos diferentes. No solo por motivos diferentes, sino también con historias diferentes. La historia de las FARC y la del ELN no son historias, aunque hayan sido ocasionalmente paralelas, no son coincidentes. Y por otra parte no creo que llevando ya 2 años de conversaciones con las FARC y habiéndose puesto de acuerdo sobre una serie de puntos, 3 puntos, aunque con salvedades todavía, el ELN, que apenas empieza a conversar ahora, pueda participar directamente desde el principio en una mesa común. Doctor Molano. No creo tampoco en la posibilidad de una mesa común al comienzo, pero necesariamente tienen que converger, porque pues ahí hay un problema de temas centrales que de todas maneras atañen a los dos, pues víctimas, ya está dicho, participación de cierta medida también. La cuestión agraria en el ELN es más distante que la cuestión petrolera, la cuestión minera está más cercana a ellos y naturalmente tendrán que tenerlo en cuenta. Y finalmente el problema de la dejación de armas, ¿no? Y la manera como se va a refrendar los acuerdos, pues eso necesariamente tiene que converger en una sola mesa. Doctor Bernal, su visión, por favor. Sí, a mí no me queda duda de que tiene que necesariamente hacerse una mesa paralela, porque aquí llevan, como lo dice Antonio, 2 años trabajando sobre algunos temas. Hay temas comunes y me parece que son muy claros, que son el eje de cualquier proceso de paz, que son las víctimas, participación en política, cese de hostilidades. En consecuencia, el eje fundamental que me parece fue un paso afortunado, ese reconocimiento que todo el país sabe de las víctimas, porque a partir de las víctimas se puede construir en gran parte otros puntos, por ejemplo, la reparación, por ejemplo, la verdad, la justicia, que esto va a ser uno de los problemas más complicados. El fenómeno de reparación, el fenómeno de verdad, el problema de justicia, porque simplemente, como una anotación, no sé si están pensando manejar estos temas como estándares internacionales, y el término está bien usado, de verdad, justicia y reparación, para incluirlos dentro de un proceso penal. Y yo creo que es un punto por pensar, si debe más bien construirse una comisión de la verdad al margen del proceso penal, construirse formas de reparación al margen del proceso penal, porque si todo se va a incluir en un proceso penal, me parece que esto no va a tener terminación, especialmente si se utilizan las formas tradicionales de investigación y de justicia. Consecuencia, esos puntos comunes pues, seguramente van a llegar a acuerdos muy similares. Y otros puntos que se pueden agregar no son contradictorios, se suman a los que están ya trabajando, como esto de la Convención Nacional, problema de hidrocarburos y demás, que no es que haya un distanciamiento, porque yo entiendo que la FARC ya a través de la Universidad Nacional viene trabajando unos foros de participación de casi todos los sectores sociales. Entonces esto de la convención, que es una bandera que ha tenido el Ejército de Liberación Nacional, me parece que también lo está utilizando la FARC. Y están montando en diferentes sitios foros que aproximan a propuestas y quizás soluciones que pueden estar contenidas en estos acuerdos. Carlos Arturo, su visión, usted que conoce la organización desde adentro y que ha seguido los diferentes procesos poco exitosos, ¿cómo ve la situación ahora? Yo creo que hay un proceso muy exitoso, con resultados, con credibilidad, con una arquitectura también muy sólida, al que viene reportando avances muy importantes pues para
en la búsqueda del final del conflicto, que es el que se viene desarrollando en La Habana. El proceso que se abre con el ELN, si bien es un proceso propio, es en el marco de un esfuerzo único y nacional. Yo no creo que aquí pueda hacerse en el país procesos diferenciados al punto de que los acuerdos del uno y los acuerdos del otro deban ser consultados por separado, e incluso que puedan ser incompatibles los acuerdos con uno y otra organización. Yo creo que el ELN se requiere una mesa propia, donde se le dé el valor que significa hablar, dialogar y negociar y pactar con el ELN. Al ELN hay que valorizarlo como actor político, un actor del conflicto, pero un actor también importante de la solución. Al ELN no se le puede tratar como a una ONG, ni se le puede seguir marginando y solamente se le invita, venga a mi mesa. Ese es el peor de los expedientes, de subirlo a una mesa ajena. Hay que hacer una mesa con el ELN, sin perjuicio, obviamente, de que los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional deban ser posteriormente conciliados en una mesa única con los acuerdos de las FARC. Pero yo creo que eso está más a futuro. Hay que avance la mesa del ELN, en eso están todos de acuerdo. Sí. Quisiera, para ilustrar a los que no somos duchos en este tema, y de entre ellos me imagino que habrá muchos televidentes en mi caso, que Alfredo, usted nos contara, nos explicara cuáles son las grandes diferencias entre una y otra guerrilla. Y si ustedes tienen que agregar y complementar, Carlos Arturo, el doctor Bernal, Antonio, que es conocedor también del tema, como que vayamos explicando cuáles son las diferencias que haría, digamos, exigible que esta mesa empezara aparte, sin perjuicio de que en el futuro pudiera unirse a la de las FARC. Bueno, hay un punto en común, que es el origen, ¿no? El ELN comienza sobre la base de una historia guerrillera en Santander, la guerrilla de Rafael Rangel, liberal, etcétera, etcétera. El ELN llega a las mismas regiones, ¿no es cierto? Y algunos de los... Digamos, quiere decir ahí porque ahí había como una especie de caldo de cultivo. Es que hay un caldo de cultivo viejo, es decir, Uribe entregó armas en esa zona, parte de su ejército, ¿no es cierto?, derrotado, entregó ahí armas, se desmovilizó ahí en esa zona, y eso ha tenido siempre una efervescencia popular y organizativa y de pelea muy fuerte. Y pues digamos que San Vicente de Chucurí es al ELN lo que el sur del Tolima es a las FARC, que también tiene una historia guerrillera, una historia que tiene que ver con la violencia, etc. ¿Está más vinculado, digamos, el ELN a luchas de trabajadores del petróleo, por ejemplo, y los otros más bien a luchas agrarias? Claro, el ELN está más vinculado a sindicatos petroleros, ¿no es cierto?, a obreros petroleros y a estudiantes. Hay que recordar la huelga de la UIS en el año 63, eso que fue fundamental. Jaime Arenas nació ahí salieron varios dirigentes que fueron luego cuadros del ELN, es decir, el ELN tiene un vínculo muy cercano. En cambio, las FARC tienen unos vínculos más agraristas, menos estudiantiles, pues ahí realmente... Hernando González y tal vez algunos después, Alape y algunos de ellos, pero la relación con el movimiento estudiantil fue muy lejano, en realidad. Eran más dirigentes agraristas, dirigentes locales, guerrilleros y campesinos los que fundaron a las FARC. Carlos Arturo, el doctor Bernal, agregar alguna cosa, Antonio? Yo notaría, pues en relación con el origen, se da en el mismo tiempo histórico. El año 1964 surgen las dos guerrillas, pero surgen con una mentalidad totalmente distinta. La una es el caso de las FARC, es un movimiento fundamentalmente que lucha, son campesinos que están luchando por el problema de la tierra, es un movimiento más agrario. De autodefensa campesina. Sí, más con un reclamo. Ellos no se están planteando en ese momento ninguna revolución, solamente pues un reclamo en una lucha de carácter democrático. El ELN surge como una organización revolucionaria. Y es muy curioso, posteriormente en la historia los caminos se cruzan. La FARC construye un perfil muy revolucionario y reclama el poder total. El ELN en este momento, si bien aspira a la toma del poder, ya no lo concibe como el asalto al poder, es decir, llegar con un ejército y tomarse el poder.
Es decir, se ha dado como un cruce de caminos. Ahora el ELN insiste mucho más en la construcción democrática, en la consulta de la sociedad, en la participación de toda la sociedad, y que entre todos descubramos las claves de nuestros problemas y coincidamos en las soluciones de nuestros problemas. Es decir, es un concepto, maximiza el concepto de soberanía popular, pero también de defensa de la soberanía, lo que nos pertenece. Es un cruce de caminos. Es bien interesante eso. Yo creo que hay que añadir una cosa, que es que es una exigencia, digamos, de las FARC desde hace ya bastante tiempo, que es la creación de una comisión de la verdad histórica. Hablaba Alfredo Molano de los orígenes, remontándose hasta Uribe y la entrega de armas en la guerra de los 1000 días. Sin llegar tan allá, sí es evidente que esta violencia guerrillera de los dos grandes grupos viene de las guerrillas liberales de los años 40 y 50. Y en ese sentido yo creo que es necesario que una comisión que investigue históricamente eso. Yo estoy de acuerdo con el doctor Bernal, no es una comisión de juristas, al contrario, porque no hay que judicializar, la salida no es únicamente judicial, el proceso es político. Doctor Bernal, bueno, a Carlos Arturo primero para aclarar, cuando llega Belisario Betancur al poder, hace la llamada apertura política, llama a los diálogos, el ELN nunca aceptó, ¿por qué? Porque el ELN creía que era un error acudir a los diálogos que desmovilizaran al movimiento popular y al movimiento insurgente insurreccional. Para aquellos años se había venido construyendo una unidad guerrillera y el ELN consideraba que estábamos pasando por un periodo prerrevolucionario. Y alguien que esté considerando que puede tomarse el poder en corto plazo, se estimaba que quizás acudir a una mesa de diálogo iba a retrasar el acceso a la toma del poder. Sin embargo, en el 91 acepta ser parte de la comisión, o forma la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y aceptan entrar en conversaciones con el gobierno Gaviria, que empieza en Caracas, después del golpe de todos los cacerolazos de Carlos Andrés Pérez, se traslada a Tlaxcala, y finalmente, tras el asesinato del ministro Argelino Durán, se separan las conversaciones. ¿Qué tan lejos se llegó en ese momento, antes de que se suspendieran las conversaciones? Yo creo que no se logró avanzar mucho, y yo creo que fue hubo mucho voluntarismo para llegar a una mesa, pero no había de dónde sacar esa mesa. Yo creo que fue un equívoco de parte y parte llegar y montar una mesa. ¿De parte y parte dice usted, gobierno y las guerrillas, o de las FARC y el ELN sentarse en la misma mesa con el gobierno? No, las guerrillas se equivocaron y el gobierno se equivocó en montar una mesa cuando no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Es decir, allí no porque hubiese habido en el inmediato pasado unos procesos de dejación de armas, como el caso del M-19, el PPL, el PRT, el Quintín Lame, no necesariamente el paso siguiente tenía que ser igual. ¿Sí? Porque las situaciones de las guerrillas eran distintas. Eran totalmente distintas. Bueno, vamos a hacer una breve interrupción y después le vamos a dar la palabra al doctor Bernal, porque ya en los acuerdos del 98, en el gobierno de Samper, ya se llega un poquito más lejos y él fue figura clave. Volvemos en unos segundos. Bueno, hemos visto brevemente los primeros intentos. Después, en 1998, durante el gobierno de Samper, el ELN lo llama a usted. Usted era procurador general de la Nación, doctor Bernal, y lo llama y usted viaja a Alemania con ese fin. Pero previamente había habido una reunión en España y se llegó a un preacuerdo que se llamó el preacuerdo de Viana, que se suspendió, se interrumpió tras la muerte del cura Pérez, que era en ese entonces el jefe natural del ELN.
¿Por qué no nos cuenta brevemente qué pasó ahí, cómo se produjo eso y por qué finalmente el llamado acuerdo de las puertas del cielo no prosperó? A ver, de la guerrilla yo conocía lo que decían los medios de comunicación y un poco la historia, pero no me había interesado en ese punto. Cuando llego a la Procuraduría, pensando en la función de la Procuraduría, que es una función que tiene que apuntar a la protección de ciertos derechos y no dejar que quede permeada por política. Vainazo para el actual. Fui llamado por alguien y me pusieron una cita en Alemania, en Maguncia. Allí concurrí, me encontré con Pablo Beltrán y fui muy ingenuo de creer que hacer la paz era simplemente darse uno la mano y que eso era facilísimo. Y empecé a comprender la complejidad de lo que es hacer la paz en Colombia. Por eso yo tengo dudas, no de que no se llegue a un punto final. Me parece que hay unas condiciones para llegar, pero yo creo que quizás, o yo puedo estar equivocado, es qué paz es la que estamos buscando. La firma de unos acuerdos, o esos acuerdos son el presupuesto para iniciar a construir la paz. Y yo veo muy claro aún en las campañas políticas que se mencionan una cantidad de factores, educación, salud, justicia, que me parece que son causas que permanecen en este momento y que fueron las que justificaron ideológicamente ese levantamiento de diferentes grupos, con finalidades, como lo dicen los compañeros de mesa, que a dónde apuntaban ese levantamiento en armas, si cambiar el modelo de Estado, el modelo económico, el problema de la tierra, el problema de los hidrocarburos. Pero hoy yo veo que esas circunstancias fueron todas mencionadas en las campañas políticas, o sea, subsisten esas causas. Si esas causas siguen, no se desactivan, yo muy difícil construir la paz. Pero antes antes de mirar eso en la perspectiva de la realidad nacional, Alfredo, ¿hasta qué tan lejos se llegó en lo de Maguncia? Porque entiendo que lograron tejer cositas. Pues yo tengo mala memoria pero yo recuerdo que se avanzó muchísimo porque se pactó una convención nacional, ¿cierto? Inclusive se barraron nombres, se barró la estructura misma de la convención. O sea, eso ya estaba a la puerta, las puertas del cielo, ¿no? En las puertas del cielo se quemó el pan. Se quemó el pan. Ahí ya la cosa se vino abajo, porque también yo creo que rápidamente se comenzó lo de las FARC, lo del despeje, ¿no es cierto? Entonces ahí había alguna incongruencia, una inconsistencia que no es muy clara para mí, pero ahí hubo algo, pero, Alfredo, se un trámite. A estos extremos de hacer un reglamento que se hizo en Islas Margaritas de cómo funcionaría la Convención Nacional. Y como tú dices, quiénes iban a participar. Se presentaron dos puntos que me parece que fue ahí donde se trancó en gran parte. Uno, si había desmovilización, ¿dónde se iba a ubicar la guerrilla? Y si había desmovilización, ¿quién iba a sostener la guerrilla que se ofreció Canadá y otros países mientras que se lograban acuerdos y demás? Y se hizo un reglamento completo en ese momento. Pero hubo una cosa también que quizás Carlos nos puede ampliar eso, pero hubo una ofensiva paramilitar contra el ELN muy poderosa, muy fuerte, ¿no? Pero fue cuando se pretendió el Ejército de Liberación hacer la convención en el sur de Bolívar, en San Pablo, Santa Rosa y una ofensiva de los paramilitares violenta, Barranca. Claro, se tomaron el aeropuerto de Bucaramanga. Claro, una cosa gravísima, Carlos. Carlos, recordemos eso. Así fue, incluso, es que la preparación de la Convención Nacional se avanzó mucho. Recuerdo, ahí están los documentos, yo conservo mi archivo particular, pero están en archivos también de la comisión del exprocurador.
las actas de las 23 reuniones preparatorias de la convención. Es que designamos hasta un equipo que era la gerencia de la convención. Había equipo logístico, administrativo, era algo bastante complejo. Y se había hecho un diseño incluso de qué sectores participan, en qué número participan, el mecanismo para llegar allí, cómo debía darse, el lugar. Se estableció incluso una zona de encuentro que era muy diferente a la zona de despeje. Allí no se iba a despejar absolutamente nada. La zona de encuentro tenía una filosofía distinta. El Estado no tiene que irse, es decir, la institucionalidad permanece y más bien desarrollamos una labor conjunta para el control del orden público, para que allí todo funcione y el ciudadano ejerza sus derechos de manera plena. Todo esto se tenía a punto, pero viene la arremetida del paramilitarismo. Pero el paramilitarismo y el militarismo. Porque estos señores llegan allí al territorio, al sur de Bolívar, transportados por helicópteros AWAC, Black Hawk, ¿sí? Los helicópteros militares, ¿sí? Y allí toman posesión porque Carlos Castaño habría dicho que él iba a colgar una hamaca en la teta de San Lucas. A guindar su hamaca en la teta de San Lucas. En parte fue eso, pero en parte podría uno pensar también que finalmente, como fue como al comienzo del gobierno Pastrana, ¿no? Que Pastrana pensó que era más importante negociar con las FARC y, voy a decirlo, que el ELN era una guerrillita ahí de segunda, que mejor darle con los grandes. Yo creo que ese ha sido un diseño que lo han tenido todos los gobiernos. Pero yo creo que es hasta cierto punto comprensible en el sentido de establecer cuáles son mis amenazas. Para un jefe de Estado es importante establecer qué amenazas tiene para poderlas enfrentar. Y en ese momento no era mayor amenaza el ELN y sí las FARC. El ELN ha sido considerado siempre como una amenaza menor. La amenaza mayor es las FARC. Pero el equívoco está en pretender es que solucionando o desactivando la amenaza mayor, la amenaza menor, lo único que tiene que es... Se da por añadidura. Se da por añadidura, asume lo que ha dicho la amenaza mayor, o lo que se ha convenido con la amenaza mayor. Ahí es donde está el equívoco. Volver a ignorar justamente las diferencias históricas y las diferencias programáticas de las dos amenazas, como las llama usted ahora. Pero estoy de acuerdo con el exprocurador Bernard Cuéllar en que la solución de lo que se pacte en La Habana o lo que se pacte en Quito con el ELN no es sino un prólogo a lo que es la solución del conflicto. Se trata de apartar ese estorbo que es el conflicto armado, ese estorbo que impide y que justifica y que ha disculpado durante décadas el que no se hayan tratado los temas que dieron origen al conflicto, es decir, la gran iniquidad de este país. Mientras subsistan las razones, subsistirá el conflicto, aunque se pacte una entrega de armas, aunque se pacte una desmovilización, porque probablemente surgirán de nuevo otras guerrillas sustitutas. Pero bueno, digamos, estamos todos de acuerdo en eso, pero tratemos de ver, porque todo esto requiere preparación de la sociedad, de todas maneras, para que finalmente se llegue a un acuerdo, pues sea posible los cambios necesarios. ¿Ustedes creen que, habiendo hecho digamos, revisión a vuelo de pájaros muy rápida de lo que han sido los intentos de negociar con el ELN, ha cambiado algo de antes a hoy y a hoy sí tiene más posibilidades de prosperar, Alfredo? No, yo sí creo porque lo he dicho en algunas oportunidades, la diferencia simplemente tecnológica entre una guerrilla de fusiles y un ejército con aviones. Ya eso es una amenaza mayor. Es una cosa muy es un disuasivo grande, muy demasiado grande. ¿Cierto? En perspectiva, pues eso lo tienen en cuenta las guerrillas, naturalmente, que no son bobos, ¿no? Son los que sienten esa realidad. Ahora, naturalmente que está todo el problema social vivo, ¿no es cierto? Creciente, además. Pero yo sí distinguiría entre lo que es un conflicto armado y el conflicto social. El conflicto social seguirá, necesariamente seguirá, pero el conflicto armado se puede resolver. Y esa solución facilita, en cierta medida, la solución, no solución, pero de todas maneras, digamos, la estructuración del conflicto social, ¿no es cierto? De paliarlo, y llegar a algunos acuerdos. Como muestra
A ver, Antonio. No, pues es que el conflicto social naturalmente que seguirá como sigue en todas partes, pero se resolverá de otra manera, no tratará de resolverse por la fuerza, como se ha hecho hasta ahora, sino que habrá, pues, como se Posibilidades de hace. cerrar más brechas, en fin, si hay voluntad política también, ¿no? Un partido político ahora, quién sabe en la izquierda cómo Exactamente. será un partido Bueno, político de izquierda. Exactamente. Como muestra de buena voluntad, las FARC anunciaron en su momento que suspenderían los secuestros extorsivos. ¿Usted cree, Carlos Arturo, que puede darse una situación similar o que puede pedirse el ELN algo parecido antes de entrar en una negociación en forma? Yo no creo que deban pedírselo, pero yo sí creo que deba hacerlo. No hay ninguna razón para no creer, o al menos para yo creer, que el ELN no deba hacer exactamente lo que hizo las FARC. Yo creo que sentarse a una mesa con secuestros y con secuestrados rompe la mesa. Difícilmente se va a poder estabilizar, porque si se produjera un hecho de estos en medio de las conversaciones, estarán las víctimas reclamando, y que es el tema que van a tratar en el inmediato Pero futuro. también es cierto el que tema las de FARC tienen, víctimas. digamos, se está negociando con las FARC y las FARC tienen todavía gente en su poder. Bueno, yo creo que ellos han tomado una decisión, la han comunicado al país y deberán responder por esa decisión. Obviamente también por los actos que hagan y dejen de hacer en esa materia. ¿Sí? Pero ellos han tomado una decisión, y es proscribir de manera definitiva la práctica de secuestrar. Yo creo que el ELN no tiene una razón para no hacer exactamente lo mismo. Además, creo que esto sería de muy buen recibo por el conjunto de la sociedad, pero también por el sistema humanitario, que lo va a aplaudir. El ELN siempre ha insistido en previo a cualquier negociación de paz, previamente a cualquier negociación de paz, humanizar la guerra, un acuerdo humanitario. Y iremos en esa dirección, doctor Benaló. ¿Usted qué piensa? Yo pongo un poquito en duda algo. A ver. Para iniciar unas conversaciones se deben poner condiciones drásticas, o esas condiciones deben surgir de unos acuerdos. Es que a mí me preocupa que se exija todo. Yo soy enemigo del secuestro, de todo esto que está pasando, delitos de lesa humanidad, pero a mí me parece que los acuerdos tienen que llegar a un punto que eso se da como por... que signifique algo para el país, para que a partir de ese momento se firmaron los acuerdos, que en última no es la paz, sino un presupuesto para la paz. Tiene que haber algo concreto, y ese algo concreto es desmovilización, entrega de armas, que simultáneamente exige devolución de todos los secuestrados y del desminado. Y en términos Es generales, como punto de llegada y no punto de partida. el cese de Porque, digamos, hostilidades. eso fue lo que se planteó en esta pasada campaña política. Es decir, el doctor Zuluaga... El profesor Antonio decía, esto tiene que ser regional. Y me parece que eso es lo más lógico. importante. Segundo, tiene que haber un momento de cese de hostilidades. Porque yo no puedo entender una desmovilización si no hay un cese de hostilidades. En consecuencia, ese cese de hostilidades tiene que ser el punto intermedio entre la firma de unos acuerdos y el comienzo de justicia transicional de todo lo que se viene hablando. O sea que es como el puente entre acuerdos y empezar la reconstrucción de la Que lo paz. hace viable. Sí. ¿Cómo lo ve Alfredo? Pero mire, si me permite, yo quisiera... Sí, obviamente yo no defiendo para nada y estoy en contra de establecer precondiciones, porque por el camino de las precondiciones no se llega a una mesa. ¿Sí? Pero sí estoy plenamente convencido que sí es conveniente que el Ejército de Liberación Nacional en cierta forma equipare en términos de gestos lo que ha hecho la guerrilla de las FARC. ¿Sí? Sobre todo como un gesto y una disposición que genera confianza y le da solidez a la mesa. Es una buena manera de arrancar una mesa de diálogo y negociación con ese tipo de gestos hacia la sociedad, que lo va a recibir muy bien. Alfredo, Sí, ¿cómo ve todo eso? Yo creo que detrás de lo de víctimas, de esa Está eso. condición que está poniendo, de ese acuerdo que quiere poner el ELN, yo creo que está en primer lugar el problema del secuestro. Que la FARC no lo tiene tan grave, El problema de las FARC era el problema de la coca, del narcotráfico, ¿no es cierto? Que se resolvió en la conversación, en las conversaciones, no fue precondición.
Pero yo estoy de acuerdo con Carlos en que esa carta pueda jugar el ELN de entrada. Sería extraordinario. Eso facilitaría absolutamente todo. Esa es la respuesta a 7 millones de ciudadanos que están peleando por la paz. Y eso también facilitaría lo de las FARC, o sea, sí, de claro. rebote. No, Porque claro que produce sí. un efecto demostración. Sería una carta Sí, porque yo creo que uno de los grandes problemas del proceso de La Habana, que indudablemente ha logrado avances como nunca se habían logrado con las FARC, es que la sociedad no cree. Y la oposición ha construido un discurso que es y que además es muy comible, lo voy a decir en esa forma tan vulgar, porque han faltado gestos de paz de parte de las FARC. Entonces, ¿cómo vamos a creer en unos tipos que siguen poniendo bombas, que siguen asesinando en condiciones de indefensión a militares, en fin? Entonces, Sí, claro. Ustedes piensan que si hay este gesto, y la pregunta es, ¿habrá ese gesto que pudiera contagiar al otro para crear una dinámica en uno y otro proceso? Yo creo que sí, creo que el Ejército de Liberación Nacional está, pudiéramos decirlo, jugado con el país, jugado también con las circunstancias que se vive en medio del conflicto y con las posibilidades de poder trascender el conflicto. El día lunes el ELN publica en su página web, en su nota editorial, hace un planteamiento bien importante y dice: entendemos la solución política del conflicto armado como el esfuerzo que nos permita superar la confrontación entre colombianos, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de pugnar por hacer la revolución por otras vías. ¿Ves? Está diciendo algo que no había dicho nunca en 50 años. ¿Sí? Entonces esto es supremamente importante y lo está diciendo el Comando Central en su página oficial. ¿Usted cree que, o ustedes en general, qué opinan, podría el ELN suscribir como base para empezar una negociación los acuerdos que se han logrado con las FARC sobre desarrollo agrario, que de alguna manera tocan las necesidades de reformas en el campo, la participación política y lo de drogas ilícitas? Bueno, yo creo que ahí volvemos a lo anterior, es decir, que el ELN no puede tomar como propias los acuerdos a que han llegado las FARC en La Habana. Por eso es necesario empezar por una mesa diferente, no se puede asimilar el ELN a lo que ya se discutió, a lo que ya se acordó. Naturalmente que no. Entonces me parece, no solo por razones de respeto al ELN, como hablaba hace un rato Carlos Arturo, sino por las razones evidentes de que se están discutiendo cosas distintas. Pero uno no pensaría, por ejemplo, que en el tema del desarrollo agrario está transversal el tema ambiental y transversal está el tema de la minería, que es como un punto de honor, y de los recursos naturales, que es como un punto de honor del ELN, Alfredo. El ELN, pues claro, naturalmente, porque tiene esa naturaleza, ¿no es cierto? En su comienzo tiene un vínculo con el problema petrolero muy, muy grande. Pero también tiene un problema agrario. El sur de Bolívar es lleno de problemas agrarios. El Catatumbo. El Catatumbo igual. Es decir, las zonas de reserva campesina no aplican solamente en el sur del Tolima, ¿no es cierto? En Magdalena Medio. Pues bueno, el Catatumbo está pidiendo ser zona de reserva campesina. Santa Rosa del Sur, en Santa Rosa del Cauca también, ¿no? En todas partes donde está el ELN, el conflicto agrario está vivo y sigue vivo. Bueno, se nos termina esta segunda parte del programa. Volvemos en unos segundos. Bueno, en la mesa todos parecen coincidir que es poco viable, al menos en el comienzo, juntar las dos mesas. ¿Piensan que esto nos va a tomar entonces otro año, otros 2 años, para poder llegar al punto donde se ha llegado con las FARC? Doctor Bernal, ¿usted qué opina? Yo creo que está en un momento muy importante. Muy importante porque entiendo, según lo ha dicho el presidente, ha existido unas conversaciones exploratorias que tienen por objeto, entiendo, construir una agenda. Esa agenda va a marcar qué va a refrendar el Ejército de Liberación Nacional, porque yo entiendo que los acuerdos son un marco de referencia que no está totalmente puntualizado todos los problemas, sino que allí cabe una cantidad de observaciones, no para repetir
la conversación y la discusión sobre estos temas, porque sería perder tiempo. Teniendo una agenda, yo no hablo de tiempos porque poner fechas a esto es muy complicado, límites temporales son muy complicados. Pero a mí me parece que si pasan de esa etapa exploratoria, que parece ya la cumplieron, hay una agenda, países que están dando colaboración, se entraría a temas de esa agenda que pueden ser complementarios o seguirlos sumando a lo que han aprobado en La Habana. En La Habana han hablado de participación política, de las drogas, etcétera, que son ejes comunes, pero no para repetir, sino para enriquecer, engranar necesariamente, porque si no nos va a llevar esto 1, 2, 3, 4, 5 años. Y el país está reclamando algo, un cese de hostilidades, que sea una carta que juegue el Ejército de la Nación, me parece extraordinario, porque no es tanto una respuesta al gobierno. Porque yo creo que la paz hay que convertirla en un programa de Estado, no de gobierno. No, y en un activo de la sociedad. Y es una respuesta a los 7 millones de ciudadanos que votó diciendo queremos la paz. Entonces es una respuesta al Estado, no al gobierno, y necesariamente una respuesta a la ciudadanía que le está diciendo queremos la paz, y me parece que le impone una obligación al Ejército de Liberación Nacional, más que condición. Pero de todas maneras hay una exigencia de apresuramiento, es decir, la sociedad colombiana está pidiendo paz no para dentro de 20 años, sino quiere, y como efectivamente se ha avanzado muchísimo en La Habana con las FARC, yo creo que es más fácil avanzar más rápidamente con el ELN. Pero entiendo que se necesita pues la creación de una agenda de discusión que no existe por el momento, pero me parece que es mucho más fácil hacerlo ahora con el ELN, que ya ha abierto el camino que se ha abierto con las FARC. Porque hay que aprovechar los momentums que llaman, ¿no? Porque pasado el momento, sí, en este momento si aquí no ha habido mucho entusiasmo, acaba de votar por la paz, sí, ¿no? Pero es muy posible que se aburra de eso, claro, si eso se prolonga indefinidamente. Pues es que la mitad no solo no cree, sino que el 50% de la sociedad no le importa. Alfredo. Ahí está el problema, es que la velocidad de la negociación con las FARC y con el ELN depende de los acuerdos políticos que de todas maneras el gobierno tenga que hacer con la extrema derecha, con los militares. Indudablemente hay un ritmo que no lo pone solamente a la negociación en la mesa de La Habana o en Quito, donde sea, sino que tiene que ver con el juego político que haga el gobierno, que es muy difícil. Están dadas las condiciones, porque es que estamos aceptando que hay un conflicto armado. Claro. Que hay 7 millones de votos sí, que claro, están en contra. Exactamente, hay 7 millones que dicen que no hay un conflicto armado, que hay una amenaza terrorista. No es tan fácil hay un de marco negociar para la paz. Hay legislación que está aportando apoyo pero ellos dicen que es un marco para la impunidad. Entonces, es que el problema es político. Es ¿no? una comprensión que es una no fuerza es muy clara grande de lo que es la justicia transicional, con profundo respeto lo digo. Es que aquí seguimos identificando, y oí a algunas personas, que si no hay privación de la libertad, no hay reparación a las víctimas, que si no hay privación de la libertad, no existe la verdad. Y yo creo que la verdad se construye, como lo decía anteriormente, paralelo al proceso de paz. Aquí no podemos seguir penalizando todo el proceso de paz, que tiene que haber unas responsabilidades, pero no medidas por privación o no de la libertad. Una cosa es absolver o condenar y otra cosa son las consecuencias. Pero, no, usted tiene toda la razón desde el punto de vista jurídico, pero el problema es político, es cómo se va a resolver el problema con esa gente. Una opinión, y usted lo sabe, que por lo menos en las encuestas que son como el instrumento de medición, el 70% o el 80% dice no los queremos ver participando en política y los queremos ver tras las rejas. Pero si se logran unos primeros resultados, como tú lo dices. La gente puede ir cambiando de opinión. Yo creo que cambia de opinión la gente. Si se entregan los secuestrados, como te dice, como una buena carta, la gente tiene que cambiar de opinión. Pero bien, hacen el acuerdo sobre el tercer punto, sobre el narcotráfico. Y al otro día Zuluaga dice y afirma que es el gran cartel de la droga y 7 millones le creen. La cosa es difícil. Yo entiendo que es político, pero aquí falta dar unos pasos, como decía Antonio, rápido. Como gestos que convencen a la sociedad de que sí hay voluntad de paz, que es lo que la gente no ha visto de parte de la guerrilla. Yo lo veo muy difícil. Sí. Es con hechos gestos reales. Eso que yo le voy a preguntar una cosa aquí un poco imprudente. ¿Qué tanto sigue usted en comunicación
con los dirigentes del ELN, qué tanto le hacen caso, qué tanto vale su experiencia o el testimonio que usted pudiera dar de lo que ha sido su vida en ellos que están ahora en este proceso. No, pues ojalá me hicieran caso, pero no me hacen ni un... Sigue siendo Felipe Torres para el ELN. Por eso, Felipe Torres no tiene influencia, que su testimonio valga. No, yo creo que la influencia mía es a través de poder opinar, a través de los medios públicos abiertos, donde el militante de base, el dirigente también puede leer los textos y allí tomar o no tomarlos. Pero la verdad no me preocupa a mí poder establecer un diálogo directo con ellos. Tengo la disposición de, si me lo solicitan, con el mayor gusto cooperaré en la medida en que me sea posible. No, yo creo que este proceso, ¿sí?, que se ha iniciado con el ELN, obviamente tendrá su propio ritmo. No será una paz express. Es decir, no es a las volandas que esto se va a resolver, ni es, pudiéramos decir, lo digo porque coloquialmente, no es a las patadas que esto se resuelve. No, ni se esto puede pretender requiere... que el ELN se prenda como vagón de cola del tren de la paz emprendido por La Habana. No, yo creo que el ELN pedirá al gobierno. Si no lo ha hecho, le aconsejo que lo haga, que le pida al gobierno que le permita conocer qué se ha acordado en La Habana, conocer el texto de la letra, qué es ese acuerdo en relación con el tema de desarrollo agrario, qué es lo que se ha logrado y se ha pactado hasta el momento en materia de participación política. Se ha pactado, deberíamos conocerlo todos, no solo el ELN. Pero al menos al ELN le corresponde. Sí, es decir, el ELN no va a refrendar, no va a ponerle el chulito a los temas, esto ya está evacuado porque fue tratado allí. Cuando ellos también pueden, y creo que tienen reclamo, pueden también aportar en la construcción. Entre otras cosas, pues son acuerdos parciales, ¿no? Por una parte, y hay unos, por ejemplo, el de desarrollo agrado quedó con salvedades, exacto, y con salvedades que no se han resuelto. Una letra menuda. Ahora, sí creo que es posible que incluso, ojalá y espero que antes del 7 de agosto ya se haya pactado la totalidad de la agenda y ya esté para instalarse la mesa formal de diálogo y negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, como decíamos, se aventuraron ya dos puntos de la agenda, lo de víctimas y lo de la participación de la sociedad. ¿Esconde esa propuesta de la participación de sectores sociales ese punto de honor que es el de la Convención Nacional, y vamos a volver a caer en ese mismo en ese mismo terreno escarpado? ¿Qué dicen ustedes? No, yo no creo que sea lo mismo. No, yo no creo lo mismo, pero sí creo que va a haber reuniones donde haya participación de diferentes sectores, ¿no es cierto?, que, digamos, de alguna manera contribuyan, ¿no es cierto?, a las conversaciones. Esa es la vía, porque realmente quien maneja la negociación son los que tienen las armas, que es el gobierno, la guerrilla, eso ahí no hay duda. Pero hay posibilidades de que esa mesa se alimente con diversas opiniones. Y la presión de la sociedad para que dejen las armas, para que desactivemos el conflicto. Yo creo que eso pero te ha que faltado, conozcamos ¿no? todo, claro, es todo, difícil, porque es que hay una letra ahí delicada. Volviendo a lo que planteamos al comienzo del programa, con los voceros del ELN sentados en Quito y las FARC sentados en La Habana, ¿aventurarían ustedes un plazo? Usted dice que es muy difícil lo del tiempo, pero también estábamos hablando que hay un momentum en que por lo menos la opinión está ahorita sintonizada, y aventurarían un plazo de llegar con las FARC por un lado, con llegar por el ELN, ¿cuándo creerían posible que ustedes lo plantean, que se unieran esas dos mesas? ¿Y si ven cercano la desactivación del conflicto armado o tendremos que volver a repetir y repetir? No, yo creo que sí hay un optimismo para desactivar ese conflicto. Y yo creo que hay un interés, como lo decía Carlos, por parte de la guerrilla. Hay un respaldo, así sea del 50% de la sociedad. Hay una voluntad que está apuntando a eso. Lo que ocurre es que tenemos que colaborar, me parece a mí, de donde estemos,
para entender el posconflicto, para entender a la justicia que va a tener resistencia en decir una pena de 1 año, 2 años o no pena privativa. Pero a mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo, que esto ojalá se vaya, si es posible, unos acuerdos este año, que sería extraordinario, porque empieza a correr también un periodo del presidente que así alargan el periodo presidencial a 5 o 6 años, no creo que le corresponda al señor presidente, sino al futuro, el próximo presidente. Entonces se está agotando también los tiempos que van a empezar a correr de un gobierno que montó toda la campaña sobre la paz. Entonces me parece que debe haber, entre comillas, yo sé que esto no se puede hacer con afanes, pero sí tenemos que tratar de precipitar. Se nos agota el programa y un sí. Creo que Carlos acaba de poner una fecha para que exista una agenda, que es el 7 de agosto. Me parece que es una fecha simbólica, es el comienzo del nuevo gobierno de Santos. Me parece, no se puede aspirar tampoco a más, naturalmente, pero sí creo que es un... En términos generales, un sí y un no rápido porque nos acaba el... ¿Es optimista? Sí. Antonio. Sí. 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 Totalmente. Bueno, ojalá ese optimismo se le... Yo también creo. Para mí lo que me parece que lo difícil, lo que hemos hablado a lo largo de muchos de estos programas, que es que la sociedad no está convencida y en la medida en que la sociedad en general no esté convencida y no presione a los participantes en la mesa a llegar a resultados y a desarmarse a los actores armados, pues se pierde el momento. Se pasa de faena. Se pasa de faena, como dicen ustedes los taurófilos. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes a la misma hora. Buenas noches y muchas gracias.